Hoy es un sábado especial, no solamente por ser sábado, sino porque es un sábado en el cual recordamos que en este sábado hace más o menos 2000 años Jesús estaba descansando en un día como este, pero descansando de un trabajo maravilloso que fue el trabajo precisamente para la salvación del ser humano. Quisiera dar la más cordial bienvenida a todos los que estáis aquí en la iglesia y a todos los que estáis en casa esperando el poder comunicarnos con Dios de una forma especial. Bienvenidos a todos, incluso también a los que están aquí de visita. No sé cuántos de los que hay aquí son visita hoy. ¿Podrían levantar la mano si son visita? Hay unas visitas. Bienvenidos. Y ahora vamos a comenzar el servicio de culto orando al Señor. Os ruego que pongáis de pie y podamos orar. Buen Padre que estás en los cielos, primeramente te damos gracias por este día hermoso que tú nos has concedido, por este sábado en el cual nos podemos comunicar contigo. Y en especial te pedimos que estés presente en este lugar y en cada uno de los hogares en los cuales nos están escuchando. Que tu Santo Espíritu pueda estar presente, que podamos gozarnos de las palabras que nos vas a dirigir y que puedan introducirse tanto en nuestro corazón como en nuestra mente para poder honrarte y alabarte y agradecerte todo lo que tú haces por nosotros por medio de tu Hijo Jesús. En su nombre te lo pedimos y agradecemos. Amén. Ahora tenemos un canto especial. Vamos a darle paso a Mary. Hola Iglesia, es un gusto estar aquí después de 1 año y 4 meses de mi parte. Y me vais a disculpar, pero esto me ahoga. Estoy a 10 metros de la primera persona, así que no hay peligro. Mi Salvador, vengo ante ti, recuerdo, tu sangre fue lo que pagó el precio, lo que un día valoré, lo entrego ante ti. Guíame a la cruz, que donde hallé tu amor, llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Fuiste como yo, tentado, Señor, humano. El Verbo llegó, mi maldad cargó. Ahora vives lo que un día valoré,
buenos días. Feliz sábado. Saludamos a las personas que están en la conexión, que están a través del canal de YouTube. Feliz sábado para vosotros también. Gracias. Muy bien. Una vez puesto el púlpito, ¿qué pasaría si os dijera que en este libro encontráis todo lo que os va a pasar en lo venidero? Aquí encontraréis cómo vais a terminar, qué os va a pasar mañana. ¿Os gustaría leer? ¿Os gustaría leerlo? ¿Saber qué os va a pasar? Hombre, la verdad, no está escrito lo que va a pasar en vuestra vida. Realmente lo que está escrito aquí en este libro, en este cuaderno, son las cosas privadas de mi esposa, porque es el diario de ella. Y evidentemente cuando ella empezó a escribir su diario, me dijo, oye, este es mi diario, no lo vayas a leer. Y, hombre, hasta el momento no he tenido como la tentación de leerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando nos prohíben o nos dicen, oye, no leas esto, quizás entra como la sensación, pero ¿por qué no lo voy a leer, no? A mí me gustaría leerlo, saber qué es lo que pasa. Quizás es porque no hemos entrado quizás en una crisis muy fuerte, que el matrimonio esté como a punto de romperse para decir, oye, pues yo quiero saber qué es lo que está pasando realmente y quiero entrar a leerlo, ¿no? Pero me llama la atención esto, ¿no? ¿Por qué lo que nos prohíben leer, quisiéramos leerlo, y lo que podríamos leer a la mano fácilmente, a veces nos da pereza? Cuando nos piden que hagamos algo, a veces no queremos hacerlo, y cuando nos dicen no hagas esto, eso realmente queremos hacer. Porque aunque quizás en algún momento de mi vida voy a tener la tentación de querer leer este libro, hay otro libro que sí se me pide que lo lea todos los días, en cada momento de mi vida, y me da pereza. Josué 1:8, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, antes de que Josué fuese a hacer ese gran ministerio que hizo con el pueblo de Israel, se le dijo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Timoteo nos comenta en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15, 16, 17, nos dice que este libro, que a veces nos da pereza leer, nos hace sabios. Nos dice que este libro es inspirado por Dios, que nos enseña, que nos instruye en justicia, y es un libro dado al hombre para que en Dios sea perfecto y nos prepara para toda buena obra. Hablando de este libro también, San Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, dice que debemos cultivar la inteligencia mediante la lectura de los libros santos. Abraham Lincoln dice que este gran libro es el mejor don que Dios ha otorgado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir entre el bien y el mal. O sea que la Biblia es un libro que debemos leer, porque la Biblia nos ayuda a resolver nuestros problemas. La Biblia resuelve preguntas trascendentales en nuestra vida, como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. En la Biblia también podemos encontrar el plan de salvación, podemos encontrar el carácter de Dios y realmente cuál es su voluntad, qué es lo que realmente quiere para nosotros. Y se dice, cuando buscas en internet sobre la Biblia, que la Biblia es el libro más vendido y más leído a lo largo de la historia.
Pero entonces, cuando yo leí esto, preparando el culto, me hice esa pregunta y dije, a lo largo de mi historia, ¿realmente la Biblia es el libro que más he leído y es el libro que más leo? No sé cuál sería la respuesta de vosotros, pero lo que sí es cierto es que si esa pregunta se la hiciéramos al Jesús que estuvo en esta tierra hace más de 2000 años, sí que sabríamos cuál era su respuesta. El deseado de todas las gentes nos dice que Jesús no recibió educación en las sinagogas, como todos los niños de la época. Jesús recibió la educación en las piernas de su madre y con los profetas como libro de texto. También nos indica que Jesús dedicó diligentemente su tiempo, sus primeros años, al estudio de la palabra de Dios, al conocimiento científico de la naturaleza, y desde su infancia vivió para beneficiar a otros. Y entonces, aquí viene la primera pregunta de la mañana. ¿Cómo sabía Jesús lo que tenía que hacer para beneficiar a otros? ¿Era simplemente porque su madre se lo decía? ¿Porque su padre o sus hermanos le indicaban lo que tenía que hacer? Mirad, Mateo 4, capítulo 4, versículo 12 al 17, nos dice que Jesús empezó su ministerio en Galilea para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 9, capítulo que nosotros hoy conocemos, pero en aquel entonces pues era un rollo, ¿no? O sea que Jesús sabía perfectamente dónde debía empezar su ministerio porque se lo decían las Escrituras. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, nos relata que Jesús sabía que había venido a sanar enfermos, a sanar quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabéis por qué? Porque lo había leído de las Escrituras. Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 61. Esto nos lleva a la conclusión, hermanos e iglesia, que la Biblia se estudia no solamente para obtener conocimiento, sino que la Biblia se estudia, las Escrituras se estudian para que lo que está escrito aquí se cumpla. Y eso fue lo que hizo Jesús. Con razón, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Lucas capítulo 9, versículo 51 dice lo siguiente, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cómo sabía Jesús que debía ir a Jerusalén? Lo había estudiado en las profecías. Lo había estudiado en los escritos de Daniel. En las profecías, en los escritos de Daniel, tenemos la profecía de los 2300 tardes y mañanas, tenemos la profecía de las 70 semanas, y todos sabemos que en la última semana, a la mitad de la semana, se tenía que hacer el sacrificio. Y esto Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque era diligente estudiante de las Escrituras. Ahora, a mí me llama la atención porque cuando estudias el deseado de todas las gentes, te das cuenta de detalles que quizás en la Biblia los pasas por alto, ¿no? Y Elena White, en la página 58, narra cuando Jesús estuvo en el templo por primera vez. Todos sabéis que había un cambio, una transición, ¿no?, de la niñez a la adolescencia cuando el niño hebreo cumplía 12 años. Cuando cumplía 12 años entraba al templo, veía los sacrificios, y mientras que todo el mundo veía, pues, en los sacrificios quizás muchas cosas, Jesús veía
su misión. Dice Elena White que allí realmente él comprendía lo que le iba a acaparar su vida, lo que iba a ocurrir con él, cuál era el objetivo de su venida a la tierra. Mientras que los rabinos de aquel entonces, cuando hablaban del Mesías, lo miraban como un Mesías triunfante, un Mesías que los iba a sacar de la opresión. A Jesús le preocupaba otras cosas. Porque la visión de Jesús, que es una visión pura, es diferente a la nuestra, que es pecaminosa. Muchas veces nuestra visión está llevada por nuestros deseos egoístas y ante la evidencia a veces no nos damos cuenta realmente de lo que pasa. Dice Elena White que mientras los rabinos hablaban de la admirable exaltación de la venida del Mesías y que proporcionaría un júbilo a la nación judía, Jesús les preguntaba sobre la profecía de Isaías 53 y el significado de los textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. O sea, en otras palabras, desde la niñez a Jesús ya le llamaba la atención algo, ya le preocupaba algo. Y lo que le preocupaba a Jesús, me deja ver el texto, es que, dice Elena White, significado de los textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. A Jesús ya le llamaba la atención el sufrimiento que iba a obtener el vivir en este mundo. Ya le llamaba la atención el sufrimiento que iba a tener antes de su muerte para redimir a la raza humana. Algo que quizás a los rabinos de la época no les inquietaba. Pero no es para menos, yo no sé a ti, pero si tú lees en un libro que habla sobre ti, de lo que te va a pasar, y lees que vas a sufrir, que te van a despreciar, que te van a escupir, si lees que van a destrozar tu salud mental prácticamente, ¿cómo afrontarías cada día? Yo no sé cómo haces tú cuando vas a ir a un lugar y sabes que en ese lugar no te tratan bien. O sabes que no eres bien recibido. ¿Cómo te sientes? ¿Con ganas de ir? ¿Te apetece ir? Pues no me quiero imaginar a Jesús realmente. Y esto lo vamos a profundizar un poco más en las Escrituras, porque en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 13, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, encontramos el relato de la transfiguración. Y allí en la transfiguración, Jesús va con ¿quién? Con Pedro, con Santiago, con Juan. ¿Y qué era lo que hacía Jesús en el monte de la transfiguración? Estaba orando. Cuenta la Biblia que en estos textos que os acabo de leer, que Jesús estaba orando y que derramaba súplicas con fuerte clamor y lágrimas. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pedía? Manifestación de gloria como la tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Pedía que su reino sea revelado a los ojos humanos, que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Allí en el monte de la transfiguración, donde Jesús rogaba intensamente por sus discípulos, rogaba intensamente por él, allí su rostro fue transfigurado. Y cuenta Elena de White que su rostro era transfigurado a la forma en que lo veremos en la segunda venida. Y Elena White comenta una frase que creo que nos debe servir a nosotros hoy. Y ella dice, antes de la corona debe venir la cruz. Y es que a nosotros, los seres humanos, los procesos no nos gustan. Nosotros hacemos una oración, bueno, por lo menos hablo en primera persona, ¿vale? Pero hacemos una oración y queremos que Dios nos conteste, no mañana, queremos que Dios nos conteste hoy. Porque no nos gusta vivir ese proceso. Y debemos recordar la frase de ella, que antes de la corona debe venir la cruz.
En el monte de la transfiguración, en ese momento de sufrimiento del Mesías, de ese Jesús que hoy tanto amamos, hay una reunión. En esa reunión se encuentra Moisés y Elías, que vienen a hablar con Jesús para fortalecerle, vienen a hablar para animarle por lo que va a venir más adelante. Y hay algo que creo que nos enseña este texto como iglesia. Porque es interesante que Dios perfectamente podía haber mandado a un ángel a que animara a Dios, como lo había hecho a Jesús, como lo había hecho en otras ocasiones. Pero manda a un ser humano, a otro ser humano, como lo son Moisés y Elías, para que le animen. Esto nos lleva a la conclusión, pienso yo, por lo menos para mí, que como iglesia nosotros estamos llamados a ser los Moisés y los Elías del siglo XXI. Porque no basta con simplemente orar por las personas que lo están pasando mal, por personas que realmente están por momentos difíciles en su vida, sino que Dios pide que seamos nosotros los que vayamos a esas personas que lo están pasando mal, que están por momentos de angustia, para que les animemos, para que les ayudemos. Moisés y Elías fueron mandados a consolar a Jesús porque se creía que tenía simpatía con su misma condición, con su misma raza humana. Y a veces nuestro egoísmo nos hace sentir superiores a los demás. A veces nuestro egoísmo nos hace olvidarnos de los demás y solamente pensar en nosotros mismos. A veces se nos olvida cuál es nuestra misión como iglesia. A veces se nos olvida qué es ser iglesia. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36 nos continúa relatando que días más adelante, una vez que Jesús sale del monte de la transfiguración, sale reafirmado, sale contento, ¿no? Sale, digamos que emocionalmente fuerte, llega el momento antes de su muerte y vuelve a encontrar esa angustia en su corazón, vuelve a encontrar ese desaliento. Y a mí me pasa, ¿no? Pues evidentemente años luz de distancia con Jesús, pero hay veces que vienen momentos difíciles a mi vida, vienen retos, vienen complicaciones, ¿no? Y yo oro, estudio la Biblia y me parece que el problema es algo muy sencillo. Digo, bueno, venga, esto lo podemos tranquilamente superar, esto lo vamos a salir adelante. Oye, pero pasa el tiempo y vuelvo a sentir ese bajón. No sé si os pasa a vosotros, pero vuelvo a sentir como que tengo miedo, como que no soy capaz. Y quizás debo hacer lo que hacía Jesús, porque ya Jesús no está en el monte de la transfiguración, sino que ahora Jesús está en el Getsemaní, mismos protagonistas, sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago, Juan. Y allí Jesús lo que está haciendo es orar. Fijaros lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pásase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Roberto Badenas, en el libro Encuentros Decisivos, el último libro de Encuentros, página 193, comenta este hecho diciendo que estaba Jesús tan agobiado que caía sollozando de rodillas
Y además él agrega que la angustia de Jesús en el Getsemaní es más real de lo que parece. Y es que, claro, en el Getsemaní se estaba jugando tu vida y mi vida. Anoche habíamos acordado con mi esposa ver La Pasión de Cristo, ¿no? Recordar, porque llevamos muchísimos años sin verla. Y evidentemente la obra de Mel Gibson se acerca un poco, pero no llega, ¿no? a verse realmente todo lo que le pasó a Jesús, ¿no? Y me hizo recapacitar en algo. Oye, ¿qué pasa si viene alguien y te golpea la cara? ¿Qué pasa si viene alguien e insulta a tu madre? ¿No? E insulta algo que quieres. Se ríe de ti en tu cara. ¿Cómo reaccionarías? Yo he escuchado pastores que dicen que cuando se meten con su hija, dejan las credenciales a un lado y se enfrentan realmente a esa persona, ¿no? Y no le juzgo, porque que se metan con mi esposa, que se metan con mi madre, llega a lo más profundo, ¿no? Y Jesús se metieron con todo. Y ni aun así hubo un mal pensamiento. Podríais decir, bueno, pero a ver, Jesús estuvo muy bien educado, Jesús estuvo constantemente con el Padre, nunca pecó, su mente era santa, por lo tanto era imposible que hubiese un mal pensamiento. Vale. Pero Jesús podría haber dicho, oye, esto ya yo no me lo aguanto, ¿eh? Yo me devuelvo a casa. Encima que vengo a libraros y me tratáis así. Encima que os estoy ayudando porque ni siquiera os dais cuenta de cómo estáis. Podría haberse ido y haber vuelto con el Padre. Esa era la angustia de Jesús en el Getsemaní. El no poder soportar la tentación de Satanás de decirle, vete, no vas a ser capaz. También Jesús rogaba por sus discípulos, porque el corazón de Dios es tan generoso, es tan amoroso, que incluso Él pasándolo mal, no se centra en sí mismo, sino que se acuerda también de sus pares en ese momento, que son sus discípulos, como ser humano. Y a mí me llama mucho la atención porque Jesús clamaba en oración, no solamente para ser confortado Él, sino para que sus discípulos fuesen confortados. Y acordaros del culto de hace un mes aproximadamente de Carlos, donde nos hablaba de los beneficios de la oración. Tanto la oración para nosotros como la oración intercesora que nos cambia, nos transforma. Y Jesús no tenía que ser transformado en nada, porque era santo y es santo. Pero se preocupaba por sus discípulos. Ahora bien, en respuesta a esa oración, Dios envía un ángel, esta vez sí envía un ángel, y es confortado. Y dice Elena White que cuando Jesús fue confortado por el ángel, en medio de su rostro manchado de sangre por el sufrimiento que había en él por el pecado de la humanidad, había una paz celestial en su rostro. Y a mí me gustaría, hermanos, iglesia, que en medio de las dificultades, cuando yo lo estoy pasando muy mal, cuando
quizás no hay comida en casa, cuando quizás no hay dinero para pagar las deudas, las cosas de las tarjetas de crédito, la renta. Cuando se nos muere un familiar querido, en medio de ese sufrimiento, a mí me gustaría tener esa paz celestial. A mí me gustaría que en medio de la tormenta, cuando todo parece que se destruye, cuando todo parece que se desvanece, a mí me gustaría que mi iglesia tuviese esa paz celestial. ¿Por qué? ¿Por qué me gustaría que tuviésemos esa paz celestial? Porque la Biblia es muy clara y la Biblia no nos engaña. Dios no nos engaña. Mateo capítulo 24, versículos 7 al 14 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Entonces, fijaros, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué me gustaría que mi iglesia, por qué me gustaría que mi familia, por qué me gustaría a mí tener esa paz celestial? Porque vendrán situaciones peores. Porque el coronavirus es principio de dolores. Jesús lo sabía desde el principio, desde su infancia por lo menos, que iba a sufrir para llegar a la cruz. Sabía que sin cruz no hay corona. Pero ¿sabéis por qué lo soportó? ¿Sabéis por qué, a pesar de que fue tentado por el enemigo, no cayó y murió por ti y por mí? Dos cosas importantes, pienso yo. Seguramente veréis más cosas, pero yo veo dos cosas importantes. Porque Jesús estudiaba las Escrituras, las escudriñaba. No era como Andrés, que quizás hace la lección desde la cama y ora y se va y empieza el día. No, realmente escudriñaba las Escrituras, se encontraba con Dios, porque sabía que en este libro encontraba lo que le iba a pasar, y cuando pasase no le iba a coger desprevenido, no iba a decir, ay, ¿qué está pasando? Sabía perfectamente en qué momento estaba. Y creo que nosotros como iglesia debemos conocer muy bien este libro. No solamente alimentarnos con el culto del sábado, no solamente alimentarnos con la reflexión de Carlos que sube a Instagram, que está muy bien, por cierto. Pero hace falta un poco más. Hace falta un poco más para no ser como los rabinos, de que cuando vamos a las Escrituras leemos a nuestra conveniencia y realmente no vemos lo que Jesús ve. Y segundo, realmente debemos quejarnos menos y orar más. Creo que todo nuestro sufrimiento, creo que toda nuestra angustia deberíamos llevársela primero a Él y descargar en Él
todo lo que hay en nuestro corazón. Porque la Biblia me dice que cuando yo hago eso, el cielo desciende a mí y me conforta. No dice que me quita mis angustias. A Jesús no se las quitó. Pero te da fuerzas para hacer luz. Te da aceite, te da su espíritu para alumbrar a las personas que están a nuestro alrededor, que son pares y que están pasando quizás por la misma situación de nosotros, pero nosotros estaremos cargados de Él y les ayudaremos. Lo cierto es que, ya para terminar, lo cierto es que la historia no termina en el Getsemaní. La Biblia nos cuenta, todos lo sabéis, que después del sufrimiento, Jesús muere en el Gólgota y resucita. La Biblia también nos cuenta, hermanos, iglesia, que nuestra historia no termina en el tiempo de angustia. Nuestra historia no termina en la persecución. La Biblia nos cuenta que van a venir esas situaciones complicadas, adversas, momentos de sufrimiento quizás. Pero la Biblia realmente nos dice que nuestra historia no termina. Que por el contrario, gracias a la muerte y resurrección de Jesús, nuestra historia apenas comienza. Porque gracias a la muerte y resurrección de Jesús, tú y yo podemos tener vida eterna. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, tú y yo y nuestra familia podemos ir a vivir con ese ser que sufrió por todos nosotros y que en el Getsemaní sudó gotas de sangre porque lo que más quería era verte en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga y que este tiempo en el cual estamos pasando nos ayude, nos motive a realmente encontrarnos con nuestro Salvador. Y que a pesar de que las situaciones por las cuales estamos atravesando se compliquen, seamos como Jesús, vayamos a Él y en Él podamos encontrar esperanza. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque nos dejas tu palabra para poder encontrar en qué parte de la historia estamos y para poder saber, Señor, lo que va a ocurrir. Gracias porque en tu misma palabra, Padre, encontramos mensajes de esperanza, palabras de aliento, palabras de ánimo. Y de manera especial, Señor, te agradecemos por Jesús, porque siendo Dios, estando entre paréntesis en su zona de confort en el cielo, prefirió, Señor, dejar todo eso para venir aquí a este mundo pecaminoso a que le matásemos. Todo para que nosotros mismos podamos ir a vivir contigo. Gracias, Señor, porque nos dejas a nosotros como iglesia con una misión, Señor, que es la de iluminar a las personas que están a nuestro alrededor. Danos tu espíritu para poder hacerlo. Motívanos cada día, Señor, a encontrarnos contigo a través de la Biblia, a través de la oración. Ayúdanos a meditar contigo en todo momento. Y que cada día, Padre, nuestro orgullo, nuestro egoísmo se vaya yendo y que tu Espíritu, Señor, nos vaya llenando de tu amor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, esa gran iglesia triunfante que entrará al reino de los cielos. Te lo pido por Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Hola, 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 mis chiquis hermosas y hermosos de mi corazón. ¿Cómo están? Bien, espero que sí.
Les voy a contar una historia que me pasó hace muchos años. Como siempre, hace muchos años. Resulta que mi familia y yo tuvimos un problema muy serio. La casa en donde vivíamos estaba hipotecada y la teníamos que pagar al banco. Pero como el trabajo estaba muy mal, no podíamos pagar. Y entonces, en pocos meses, el banco se iba a quedar con la casa y nos echaban. Teníamos que irnos a otro sitio. Pero como no teníamos dinero para irnos a otro sitio, nos íbamos a quedar en la calle. Teníamos que pedirle a alguien que nos acogiera para ir a vivir a su casa. Y realmente éramos 6 personas, mucha gente para ir a vivir a una casa con otras familias. Era un problema muy serio. Claro, ¿qué pasó? No sabíamos qué hacer. Pusimos la casa en venta, vinieron en esos meses 2 o 3 personas, pero nadie la quería comprar. Resulta que entonces, una tarde, con mi amiga Griselda, que siempre orábamos cada uno por los problemas que teníamos, nos fuimos a la iglesia donde pertenecíamos y les conté a mis amigos y a las personas que me conocían de cuando yo era muy pequeño lo que me estaba pasando. Cuando terminó la reunión, en vez de irse cada uno a su casa, todos se quedaron orando conmigo, pidiéndole a Dios que me diera una solución. Salimos, fui a mi casa y en vez de entrar por la puerta principal, entré por una puerta de servicio que daba a la cocina. Entro a la cocina para hacerme un té y algo pasó. Lo que pasó se los cuento después. Lo que va a pasar ahora se los cuento ya. Viene un videíto que vamos a ver ahora que en un momento da un poquitín de miedo, se los voy a decir, pero no mucho, para los más pequeños, porque aparece un águila grandota y se escuchan unos truenos detrás. No tengan miedo. Vamos a ver qué pasa. Pero esto habla, acuérdense, de amistad y de buenas noticias. Así que, Dani, por favor, y muchas gracias. Adentro vídeo. Bien,
¿Les dio un poquitito de miedo el águila? No, no es cierto, hacían esos truenos que hacían mucho ruido. ¿Por qué les decía que hablaba de amistad y buenas noticias? Porque la amistad era la que tenían los 3 animalitos. Las buenas noticias era que el águila no se los quería comer. Les quería llevar a dar un paseo por el cielo y las ardillas estaban felices de hacer ese paseo. ¿Cómo continuaba la historia? Les cuento que cuando estaba en la cocina, cuando me estaba por hacer el té, aparece mi madre, abre la puerta, se abalanza sobre mí, me abraza y entre lágrimas de alegría me dice: vendimos la casa. No lo podía creer. ¿Cómo, mamá, que vendimos la casa? Sí, después que te fuiste esta tarde, vinieron 2 personas que habían venido hacía mucho tiempo y fuimos al inmobiliario, firmamos un contrato y vendimos la casa. Y solo faltaban 20 días para que el banco se la quedara. Realmente ocurrió un milagro y con eso pudimos irnos a vivir a otra parte. ¿Por qué les cuento todo esto? Cuando estamos muy angustiados, necesitamos de buenos amigos y amigas que nos apoyen y que estén muy al lado nuestro para estar un poquitín mejor. Y esos amigos son muy valorados y Dios los puso a nuestro lado. Así que recuerden, hablen con sus amigas, con sus amigos, con las personas que los quieren de verdad cuando tienen un problema y se sienten con esa angustia aquí en el corazón. Y no se olviden nunca de hablar con Dios, con Jesús, porque realmente va a ser lo imposible para darnos una solución. Mis chiquis, queridas y queridos de mi corazón, otra vez, con ustedes me encanta estar siempre. Hasta aquí hemos llegado hoy. Si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a ver. Que pasen unos días muy, pero muy felices. Os amo. Adiós. ¡Hasta pronto! ¿Qué os ha parecido la nueva tele? Pues habrá en el futuro otras cosas que complementarán todavía esa tele por otras partes. Ya vamos avanzando para que tanto la historia de niños como otras cosas puedan transmitirse también por Internet. Hay algunos anuncios que quisiera dar a la Iglesia, también para aquellos que están en Internet que puedan saberlo. Esta tarde habrá un programa especial para jóvenes a las 5:30. A las 5:30 habrá un cineforum. Será dirigido por Isaac y están todos los jóvenes invitados en La Frontera, 5:30. También quisiera deciros que a la salida, tanto los que se van ya con los niños para las clases de escuela sabática, como después del programa de escuela sabática, pondremos ahí la cajita para que aquellos que quieran depositar la ofrenda, los diezmos, puedan hacerlo en esta cajita. Y tenemos también algunos hermanos nuestros que necesitan de nuestras oraciones. Esta semana ha habido una lista larga de personas que necesitan que oremos por ellos. El papá de Dante sufrió un ictus y está hospitalizado también. Vamos a orar por él. También hay una hermana, Margarita Ross,
hija del pastor Ross, aquel que fue presidente de la Iglesia Adventista en España. También le van a hacer el día 7 una operación delicada y nos ruegan de orar por ella. Y luego hay una lista. Seguimos orando por Darío para que el Señor pueda recuperarlo pronto. Al igual que nuestra hermana Linda, ella necesita también de nuestras oraciones, está con un cáncer terminal y por lo menos que Dios le dé fuerza, que le dé esperanza, que es lo que necesita. También hay un profesor de este colegio, Vicente, sufrió un accidente bastante grave, está también hospitalizado, tiene daños en la vértebra, 3 costillas y alguna cosita más. Vamos a orar por él. También por Esther, que también está malita, Esther Sánchez, vamos a seguir orando también por ella. Hay hermanos que constantemente están necesitando de nuestras oraciones y vamos a hacerlo para que el Señor los ayude, los restablezca si es su voluntad y puedan muy pronto estar con nosotros, pues alegrándose de la asistencia de nosotros también. Y ahora vamos a pasar ya a Chendo y al programa de Escuela Sabática. Va a salir ahora el programita y después el programa. Feliz sábado. Vamos a dar la introducción ahora a la escuela sabática. Y bueno, en esta escuela sabática hemos visto en uno de los apartados el tema del orgullo espiritual, en cuando, pues bueno, se habla de eso, ¿no? De cuán peligroso es el orgullo espiritual para nosotros. Muy relacionado con el orgullo espiritual, podemos ver que está la envidia. Si pensamos en orgullo espiritual, inmediatamente nos viene a la mente pensar en los fariseos. Los fariseos es como el icono, ¿no? del orgullo espiritual que nosotros vemos en la Biblia. Pues muy bien, hay algo más allá de incluso de querer sostener su estatus en la sociedad, hay algo más allá de querer ser los más importantes, hay algo más allá de todo en los fariseos, que es el sentimiento de envidia que tenían hacia Jesús. Los fariseos sentían un gran sentimiento de envidia hacia Jesús. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús hacía las cosas bien y cuanto mejor hacía las cosas, enseñaba a los fariseos que Jesús era capaz de cumplir la ley, pero los fariseos no lo eran y les mostraba como en un espejo. Vemos que la envidia está por todos lados rodeada por la vida del fariseo. Napoleón Bonaparte, dijo en una ocasión que la envidia es una declaración de inferioridad. Es decir, la envidia es muy sutil y es muy difícil de identificarla a nosotros mismos porque nos coloca a nosotros mismos en un estado de inferioridad que desde luego pues a nadie le gusta reconocer, ¿no? ¿Y cuántas veces, por ejemplo, me dijo el otro día una persona que estaba en una discusión y en esa discusión estaban diciendo, ay, sí, mira Jesús, qué humilde era, que como él, madre mía, vino aquí, montó en un pollino y entró en un burro a la ciudad y tal. Y se ve que uno saltó y dijo, siendo cristiano, hombre, pues si tan humilde era, ¿por qué no entró andando? Esto que parece un poco así cómico a la vez y trágico, ¿no? Un poco tragicómico, pero
realmente siempre, a veces, nosotros también, al igual que los fariseos, intentamos en aquellas posturas nobles, en aquellas purezas del corazón, siempre envidiarlas y rebajarlas, siempre rebajarlas. O sea, hay un dato muy curioso que me sorprendió bastante, y es que, por ejemplo, André Gide, un escritor francés, empezó a estudiar la vida y la obra de Friedrich Nietzsche, uno de los más grandes ateos del siglo pasado, y básicamente se dio cuenta y empezó a profundizar en que lo que sentía realmente Nietzsche cuando hizo su obra, en lo que le impulsó a hacerla, era una gran envidia hacia la figura de Jesús. Es decir, Friedrich Nietzsche empezó su obra por una gran envidia hacia Jesús. Y eso no lo digo yo, sino que lo dije André Gide, que no era precisamente un cristiano ni amaba a Jesús. Muchas veces nos damos cuenta que miramos a Jesús con un ojo puesto en nosotros mismos. Y todo aquello bueno que Él tiene a veces puede incluso darnos envidia. Es lo mismo, por ejemplo, cuando el marido fiel y el marido infiel. Enseguida está el marido fiel, ahí en su casa, cuidando a su familia, igual llevándole flores a su mujer, siendo un buen esposo, pero enseguida, si el vecino, pongamos que es un infiel, el marido infiel, se sale una discusión allí en el bar, donde sea, oh, mira qué buen marido es, pues tranquilo que el infiel ya se preocupará de sacarle un defecto, ya se preocupará. Entonces, muchas veces lo que nos sucede en ese aspecto es que miramos a Jesús con un ojo puesto en nosotros mismos. Miramos a Jesús queriendo ser mejores nosotros que Jesús, porque hay en el fondo un sentimiento de envidia. Y es curioso como mirar a aquel que sufrió tanto por nosotros, que fue tan bueno con nosotros, en vez de conducirnos a la humildad y al arrepentimiento más absoluto y a la mansedumbre y hacia todas las cosas buenas que podamos tener, nos conduce directamente hacia el lado contrario, que es hacia el orgullo más satánico y más despreciable que pueda existir. Y este tipo de pensamientos, como digo, son sutiles, nos cuesta reconocerlos, pero sí que es verdad que observando a Dios, observando a Jesús, sin mirarnos tanto nosotros mismos, mirándonos y perdiéndonos en lo que Él hizo por nosotros, y ahora que es la Semana Santa es una buena cosa, ¿no?, para recordar que lo vemos por todos lados, incluso en el mundo secular, pues es algo que nos ayudará a reconocernos a nosotros mismos tal y como somos, y en vez de sentirnos mal por lo que somos y compararnos con Jesús, sí que a través de contemplarlo y volverlo a contemplar, al final podremos llegar a ser como Él, pero en un sentido no de intentar ser mejores que Él, sino en un sentido de tener su mismo corazón y mirarnos a nosotros mismos de la misma manera que Él nos mira. Así que bueno, con este mensaje pues quería terminar, y también con una oración. Os deseo a todos feliz sábado y vamos a orar. Señor, muchas gracias por este sábado, Señor. Gracias también porque nos has dado aquí pues un día más de vida, una semana más para compartir entre nosotros la fe. Y te pedimos, Señor, que estés a nuestro lado siempre, que nos ayudes a poder ver nuestros defectos, pero también a perdonárnoslos, a poderlos confesar, y que también nos ayudes a poder estar siempre a tu lado y a no apartarnos de ti. Gracias por todo, gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros, y en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.